Muy buenas noches. Estoy grabando esta lección, nuestra lección número 2. ¿Por qué hago lo que hago? El fundamento de nuestro liderazgo, el ser antes que el hacer. Espero de que ustedes puedan tomar nota. Estoy grabando especialmente para aquellos que no pudieron estar en la lección del día de ayer. Es importante ver que una de las claves para el desarrollo de nuestro liderazgo es el desarrollo del carácter y la vida interior. La palabra nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro más grande desafío como líderes es desarrollar un carácter semejante al de nuestro Dios. Warren Brisby señaló este asunto diciendo, sin un carácter, el ministerio es solamente una actividad religiosa o aún peor, un negocio religioso. ¿A qué se quería referir con esto? Al ser interior de aquel que sirve a Dios, al ser interior del líder cristiano. Si no tenemos un carácter que refleje el carácter de Dios, es posible que no seamos aptos para el ministerio. J. Campbell Morgan estaba en una oportunidad cabalgando con Dwight L. Moody, uno de los evangelistas más famosos de finales del siglo XIX, cuando de repente Moody le preguntó a Campbell Morgan, ¿qué es el carácter? Morgan sabía que el evangelista quería contestar su propia pregunta, así que esperó en silencio. Y Moody respondió, el carácter es lo que un hombre hace en la oscuridad. El carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Y esto es interesante, porque allí donde nadie nos ve, allí donde no somos juzgados, donde nadie nos observa, es donde realmente manifestamos quiénes somos en esencia. Eso es el carácter. Ahora, si podemos definir y podemos ver algún detalle, la pregunta sería, ¿qué debemos desarrollar para tener un carácter que agrade a Dios? Y lo primero que debemos tener en cuenta es que para tener un carácter que agrade a Dios es necesario desarrollar integridad. ¿Cómo podemos definir la integridad? Es la adherencia transparente a un código de moral, artístico u otros valores que se revela a sí mismo en sinceridad, honestidad, franqueza y evita la decepción o lo que se vea artificial. Desde una perspectiva espiritual, podríamos decir que la integridad es la capacidad dada por Dios para liderar y tiene dos partes, la dotación y el carácter. La dotación tiene que ver con todos los dones, talentos que recibimos de parte de Dios y que muchas veces son, por un lado, innatos, por otro lado, dádivas de Dios, refiriéndonos a los dones, y el carácter que viene a ser nuestro ser interior. Ambas cosas forman parte de nuestro liderazgo y componen la integridad de un líder. La integridad podemos definirla como el corazón del carácter. Un líder emergente debe ser consciente de la importancia de la integridad. Esto es notable, ¿por qué? Porque la integridad va a ser lo distintivo, lo diferente que debe tener un líder cristiano. Hay tres partes dentro de una prueba de integridad. Por un lado, el desafío y la consistencia de nuestras convicciones, la respuesta que podemos dar a ese desafío y el resultado. Si hay victoria frente a una prueba, habrá crecimiento. Si hay derrota, seremos desechados o detenidos en nuestra marcha hacia el crecimiento.
Cuando vemos en la Biblia la historia de Daniel, en el primer capítulo, Daniel capítulo 1, 8 al 21, vemos que Daniel se enfrentó aquí a una prueba de integridad, una prueba que bien pudo haberle costado la vida. ¿Quién era Daniel? Daniel en ese capítulo es un adolescente que está lejos de su hogar y de su influencia familiar, un joven que fue forzado a tomar decisiones en contra de su voluntad. Sin embargo, cuando se encuentra en Babilonia, Daniel manifiesta sus valores, sus convicciones y actúa de manera consecuente, muestra integridad en su conducta y hasta en detalles que para algunos serían mínimos. Vemos que Daniel estuvo firme y no solamente estuvo firme, sino que vemos cómo Dios provee para él una solución. Él se opuso a comer la comida que el rey le ofrecía. Él sabía que era comida sacrificada a los ídolos, animales que normalmente un judío no debía comer. Y él claramente dijo, yo no voy a comer esto. Esto lo puso en un serio problema y él sabía que se estaba exponiendo. Sin embargo, vemos que Dios premió la fidelidad, la integridad de Daniel y le dio gracia delante de la persona que proveía estos alimentos, de manera que pudo negociar con él para que le dieran agua y legumbres, y de esa manera él pudo alimentarse sin ofender su conciencia, sin ofender a Dios. En el capítulo de Daniel, capítulo 1, 8 al 21, vemos que se dan estos elementos de la prueba de integridad. Se presenta la prueba, vemos que él manifiesta integridad, un carácter firme y obtiene victoria. Y esa victoria le permite un crecimiento y un desarrollo en fe y fortalecer sus convicciones. Las pruebas de integridad, Dios las usa en nuestra vida en una variedad de formas. Algunas son usadas para probar la continuidad en el cumplimiento de una promesa o voto. Otras para asegurar un compromiso al ministerio o a la visión. Vemos nosotros que a lo largo de la Biblia, muchas veces los hombres y mujeres de Dios son probados. Son probados. ¿Para qué? Para que fortalezcan sus convicciones, su fe, su fidelidad a Dios. Pero lamentablemente, también vemos que algunos fracasan, no pasan las pruebas de integridad. Esto fue lo que le pasó a Saúl, el rey de Israel. Le faltó integridad. Y en Primera de Samuel 15 se nos relata una triste historia en la cual él había recibido claramente de parte de Dios una orden de destruir a los amalecitas con todas sus posesiones. Sin embargo, vemos que Saúl cumple a medias esta orden, aplica su criterio. Él los vence, pero no destruyó a los principales amalecitas, al rey, ni tampoco algunas de sus posesiones. Esto, lamentablemente, esta obediencia parcial, este ver las cosas no desde la perspectiva de Dios, sino desde su propia perspectiva, hizo que Saúl fuera desechado, sacado del ministerio al cual se le había puesto, que era ser rey en Israel, y en su lugar Dios llamó a David. Pablo, vemos que es un gran ejemplo de lo que es una vida de integridad. Pablo, en ese capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 12 al 24, dice que la mejor prueba de su integridad es una limpia conciencia. Él dice, hemos servido
a ustedes con una limpia conciencia. Él no tenía nada que ocultar. Él ministraba con integridad. Y esto es algo que se hace evidente en la vida de Pablo, su desinterés, su entrega, su posición siempre al lado de la verdad, de lo que es justo, su imparcialidad. Vemos pues que es un lindo ejemplo de un hombre que andaba en integridad en todo momento. El desarrollo del carácter tiene muchas facetas y en la ruta de este crecimiento hallamos una variedad de pruebas de integridad. Vamos a ver que vamos a pasar por pruebas en donde van a ser probados nuestros valores y allí se van a determinar si esos valores se han hecho convicciones en nuestra vida. Las tentaciones también prueban nuestras convicciones, nuestra fidelidad a aquello que decimos creer, sostener. Los conflictos contra la visión ministerial prueban la fe y el llamado. Muchas veces cuando hay dificultades, cuando ves que las cosas dentro del ministerio, dentro de tu vida, no son las mejores, cuando atravesamos por dolor, enfermedad, escasez, entonces es en esos momentos en donde tal vez nuestro llamado, nuestro deseo de servir al Señor, de seguir adelante en un ministerio, en una responsabilidad, muchas veces va a flaquear. Y humanamente lo que vamos a tender a hacer es abandonar, dejar esa responsabilidad. Pero si tenemos un carácter, si tenemos integridad, vamos a persistir. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, vamos a seguir adelante confiando en el llamado y en nuestra fe puesta en la palabra y las promesas de Dios. En la persecución se prueba nuestra firmeza. En la lealtad se prueba la fidelidad. ¿Cuán fiel soy a mis líderes? ¿Cuán fiel soy a mis pastores? Eso también habla de carácter, de un ser leal, confiable, que otras personas puedan confiar en mí. Por otro lado, la restitución es una prueba de mi honestidad. Cuando yo puedo devolver un bien, un dinero, una honra, reconocer mis errores, restituir el daño que he hecho. Muchas veces no basta solamente con decir perdóname. Algunas veces vamos a tener que hacer una disculpa pública. Algunas veces vamos a tener que pagar un interés, reponer algo que hayamos dañado. Cuán importante es ser consciente de eso y entender que muchas veces no basta solamente un discúlpame o un perdón, sino devolver, resarcir, pagar un interés, expresar una disculpa pública, reponer en un lugar a una persona que tal vez habíamos juzgado mal. ¿Cuán importante es esto? Porque todas estas cosas hablan de diferentes aspectos de desarrollo del carácter y las pruebas de integridad hacen que podamos desarrollar en nuestro ser interior convicciones, fe, firmeza, fidelidad, honestidad. Cosas que deben manifestarse en el ser de un hombre, de una mujer que sirve. Quiero compartir con ustedes un video sobre lo que es cómo luchar contra la corrupción. Y después de ver este video, vamos a contestar dos preguntas. ¿Qué principio es el que más te ha impactado de este video?
y qué principio es el que más te desafía y te mueve a tomar decisiones. Permítanme colocar el video para que ustedes puedan verlo en este momento. Público en los inicios, esta no se trataba de una pregunta interesante, sino de un grito desesperado. ¿No existe una cura para la corrupción? Como una persona comprometida a seguir las enseñanzas de Jesucristo, y también como cuestión de respeto por mí mismo, yo no estaba dispuesto a participar en ninguno de esos medios corruptos. Pero al mismo tiempo, como contador público, estaba tratando con asuntos fiscales y estaba lidiando prácticamente de forma regular con una dependencia gubernamental que tiene fama de ser una de las dependencias más corruptas de la India. Y casi todos los interesados me decían, es algo imposible que puedas tener una práctica como contador público si no participas en algunos de esos medios corruptos, si realmente quieres ganar dinero y ser exitoso. Verán, yo, al haber hecho varios viajes, he descubierto que esta es una pregunta que se hacen en todos lados. ¿No existe una cura para la corrupción? Y ayer lo escuchamos, ¿no es así? Si fueras a preguntar, ¿cuántos de ustedes ejercen en países donde existe corrupción y la corrupción ha alcanzado una proporción crítica? Seguro casi todos levantarían la mano. Pareciera que vivimos en un momento en el que la corrupción está tan desenfrenada que uno piensa que esta es la forma normal de vivir. Y sin importar a dónde vayas, las personas hablan de la crisis de liderazgo y de sus esfuerzos con la evidente corrupción ahí. No obstante, amigos, quisiera decirles que he llegado a creer que la cura para la corrupción depende de que cada líder viva una vida con integridad en su propia esfera de influencia. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes 7 de las valiosas lecciones que he aprendido en los 40 años de mi trayectoria ejerciendo como contador público en la India. Compartiré eso con ustedes hoy, lo cual me ha llevado a esta conclusión, de que la cura para la corrupción depende de que cada líder viva una vida con integridad en su propia esfera de influencia. Les compartiré esas 3 lecciones, 7 lecciones valiosas que he aprendido. Uno de esos días, en los primeros años de mi profesión, estaba en mi oficina y me preparaba para un caso que tenía que defender en los siguientes 2 días. Ese era un caso muy difícil, un asunto muy complicado. Y mientras me preparaba, Watson, un amigo mío que también ejerce como contador público, y al verme algo tenso, me preguntó cuál era el problema, así que se lo expliqué. Y cuando lo expliqué, lo analizó y dijo, ese efectivamente es un caso difícil de ganar. Y luego dijo, de acuerdo, descuida. Conozco a los involucrados. Puedo resolverlo por una cantidad muy razonable. Verás, yo era una persona, un hombre joven que trataba de probarme a mí mismo con esto, y para mí era una gran tentación, ¿se dan cuenta? Después de reflexionarlo, rechacé la oferta. Pero antes de salir de la oficina, él me miró a los ojos y dijo, Radja, eres un tonto. Si necesitas tener éxito en esta profesión, deberías estar listo a participar en algunos de esos asuntos. No te atengas a tus supuestos principios, lo vas a lamentar. Salí de mi oficina aquel día con el corazón abatido. Al siguiente día regresé, abrí los archivos y comencé a revisar el caso.
estaba desarrollando el caso desde los diferentes ángulos de argumento. Mientras lo estudiaba, de pronto, una idea, una nueva línea argumentativa pasó por mi mente. Desarrollé el caso sobre ese fundamento. Luego fui y me presenté frente a ese comisionado que tenía fama de ser corrupto y que no aprobaba una orden a tu favor a menos que hicieras eso. Y argumenté el caso. ¿Y sabes qué pasó? Ese día gané ese caso, basado en la nueva línea argumentativa que había desarrollado. Yo aprendí una lección muy importante ese día. Los desafíos que surgen mientras lideras con integridad agudizan tu mente y generan excelencia en ti. ¿Puedes imaginarte qué hubiera pasado si hubiera sucumbido a esa tentación aquel día? Que jamás hubiera desarrollado ese brillante argumento. Sí, es verdad. Los desafíos que enfrentamos agudizarán tu mente y desarrollarán excelencia en ti. Con el paso de los años parecía irme muy bien, aún con integridad. Y comprendí que una vez que tu reputación como persona íntegra queda establecida, la tentación y la presión sobre ti para seguir las formas ilegales se reducen considerablemente. Tenía un cliente que representaba a una familia extensa con un gran número de negocios de barro dentro de su familia. Pero nosotros nos encargábamos solo del 30% de los casos y el 70% restante era atendido por otro caballero perteneciente a su propia familia extensa. Y un día, ese caballero entra a mi oficina y me dice: «Señor Singh, ¿podría, desde ahora, encargarse de todos los casos de nuestra familia?» Estaba un poco sorprendido porque eso lo atendía un caballero que era un contador público muy respetado y anciano, y dije: «¿Pero qué cambió? ¿Qué ocurrió?». Después de titubear un poco, me dijo: «Señor Singh, lo que él obtiene pagando sobornos, usted lo obtiene sin pagar sobornos, sino luchando por ello. Así que prefiero pagarle honorarios a un profesional que pagarle al funcionario de gobierno». ¿Sabes qué? Aprendí mi segunda lección aquel día. Las personas, independientemente de su fe, deciden ser honestas si tan solo hay un líder que pueda ayudarles eficazmente hacia ese fin. ¿Te das cuenta? Sí, así es. Ahora esta lección me entusiasmó para ayudar a otros a ser honestos. Por consiguiente, la planificación fiscal correcta se convirtió en una parte muy eficaz de mi trabajo en mi oficina. Con esto lo que estábamos haciendo era ayudar a las personas a evitar impuestos, pero no evadir impuestos. En otras palabras, estábamos utilizando los medios más difíciles de reducir el impuesto a través de forma legal y no la forma sencilla de evadir los impuestos de una forma ilegal. Verás, una vez que las cosas se hacen de la forma apropiada en la fase inicial, me di cuenta que se hace más sencillo no involucrarse en formas ilegales posteriormente. Entonces hemos desarrollado y madurado una práctica por la cual, de forma consciente, trabajamos con nuestros clientes para apegarse a la ley y hacer negocios en cumplimiento de ella con respecto a asuntos de ingresos, algo que me dio gusto ver, que los clientes apreciaban eso. Un día, de pronto, recibí una llamada de un caballero que no era mi cliente y él dijo: «Señor Singh, he escuchado de usted y quisiera que me ayudara. ¿Está dispuesto? Tengo un problema financiero muy grave». Nos vimos en los siguientes días. Inicié la conversación y le dije: «¿Qué es un grave problema financiero?». Y él dijo: «Demasiado dinero». Me reí y le dije: «Ese no es un problema». Él se inclinó hacia mí y dijo: «Demasiado dinero. Todo es dinero ilegal, obtenido sin pagar impuestos». ¿Sabes qué?
descubrimos al analizarlo que él tenía un modelo empresarial que en esencia requería de la generación de dinero que no estaba contabilizado y no pagaba impuestos. Empezamos a trabajar con él. Trabajamos durante muchas horas en su empresa. Para resumir la historia, al trabajar arduamente en ese asunto, sí, efectivamente estuvimos trabajando sin parar. Pero, al fin de esto, después de un largo tiempo, por supuesto, convertimos su empresa de una que no cumplía con sus obligaciones en una empresa que obedecía a la ley. Sí, fuimos capaces de hacer eso con la gracia de Dios. ¿Saben qué? Yo comprendí una importante lección ese día. La influencia de un líder con integridad se acentúa si es competente y trabajador. ¿Se dan cuenta? Sí, así es. Se acentuará si eres competente y trabajador. Ahora déjenme compartirles algunos de los desafíos que enfrenté en cuanto a corrupción en negocios inmobiliarios. Es un secreto a voces que en casi todos los casos, cuando se inicia un negocio inmobiliario, una parte de la retribución es declarada al gobierno y una buena parte de eso no es declarada al gobierno. Obviamente eso se hace para ahorrar en los impuestos y además reducir los costos en cuestión de la documentación y el registro. Así que la parte que es declarada al gobierno se hace por transacción bancaria, mientras que la parte restante de esto es a través de una transacción en efectivo y no es contabilizada. A este pago realizado se le llama dinero sucio. Bien, nosotros queríamos, mi esposa y yo, decidimos vender una de nuestras propiedades. Y obviamente estábamos buscando a alguien que comprara y estuviera dispuesto a declarar la suma completa al gobierno. Como se imaginarán, no encontrábamos a nadie. Y después de muchos meses, al final encontramos a la persona que dijo, sí, estamos dispuestos a hacerlo. Tuvimos que hacerle un pequeño descuento para que estuviera de acuerdo, y finalmente quedó acordado. Iba a pagar la suma completa e iba a declararlo. Los demás detalles se trabajaron. Se estableció el día para firmar los documentos. Justo una semana antes, mi esposa y yo estábamos en un restaurante comiendo juntos y esta persona nos estaba llamando y dijo, lo siento, ya cambié de opinión. No voy a poder pagar la suma completa como dinero declarado. Va a tener que aceptar al menos una pequeña parte de esto como dinero sin declarar y yo se lo pagaré en efectivo. Y agregó, si eso no es aceptable para usted, la transacción se cancela. No estaba preparado para eso. Estaba esperando ese dinero. Ya lo tenía destinado para unos compromisos financieros. Y simplemente no podía cancelar la transacción en ese momento. En ese escenario me encontraba. Le dije, ¿podría darme 10 minutos? Fui con mi esposa y le dije, Shanta, parece haber un problema. Ya no podemos cancelar el trato ahora, debido a los compromisos financieros que asumí con anterioridad. Shanta, mi esposa, sin hacer un solo gesto, dijo, Radya, después de ser tan honesto todos estos años, ¿quieres ser deshonesto ahora? Entonces llamé al caballero y le dije, no voy a ser capaz de aceptar ni siquiera una rupia que no sea contabilizada. Quiero ser completamente honesto. Y él dijo, el trato se cancela. ¿Saben qué? La verdad no pude terminar de comer aquella tarde. Eso les da risa. Pero ¿saben por lo que pasé en ese momento? Tuve noches enteras de insomnio por los compromisos financieros que ya había asumido. Adopté esa postura. Poco después, en los siguientes meses, al fin, encontramos otra persona que aceptó hacer la transacción declarada. Pero ¿saben qué? Esta vez el nuevo trato fue por 25% más dinero que en el trato anterior.
Llevamos a cabo el trato, yo recibí el dinero y cumplí con mis compromisos. Además, nos quedamos con dinero extra. Ahora, mi siguiente lección es: la vida de un líder con integridad, acompañada de compromisos y persistencia, puede ser una experiencia satisfactoria. Sí, así es. Bueno, en este punto tengo que contestar la pregunta. La vida de un líder con integridad, acompañada de compromiso y persistencia, ¿siempre es una experiencia satisfactoria? ¿Siempre es una historia en la que se vive feliz para siempre? Honestamente, debo decir que tal vez no. Pero Dios quiere enseñarnos una lección. Hace no mucho tiempo estábamos buscando una casa nueva. Teníamos el mismo problema. Bueno, finalmente encontramos 2 casas. Lo redujimos a 2 casas. De ellas, una casa que contaba con todas las características que buscábamos. Estábamos tratando de cerrar el trato y nos reunimos con el vendedor de la casa. Él dijo: bueno, te voy a dar la casa, el precio se ha acordado, pero parte del dinero debes aceptarlo como dinero sin declarar. ¿Y saben qué pasó? No pudimos comprar esa casa. Tuvimos que conformarnos con la siguiente, mejor. Era la segunda opción y no contaba con algunas de las características que buscábamos. Pero hicimos eso. Esa es la casa en la que vivimos hoy en día. La casa de mi segunda elección, no la primera opción. Ahora, ¿ustedes creen que me arrepiento? Bueno, hoy en día tengo una casa donde vivo con mi esposa y mis hijos y caminamos con la cabeza en alto debido al compromiso en esto y la postura que tomamos en cuanto a honestidad. Ahora, mi siguiente lección: vivir una vida con integridad debería ser independiente del posible resultado. Eso es verdaderamente vivir la vida. Les compartiré la historia de mi hijo. Estaba tomando lecciones de aviación en Canadá. Terminó sus lecciones de aviación y regresó a la India. Tenía que solicitar su licencia expedida en la India. Tuvo que acercarse al director general, el director general de aviación civil, en la capital de nuestro país. Su solicitud se hizo, pero descubrimos que no recibiría su licencia a menos que estuviera listo a pagar un soborno. Por supuesto, una cantidad muy pequeña para el personal de bajo nivel ahí. Hicimos lo posible, y conforme pasaban los días y se acercaba el último día, corrió a la oficina. Trató de persuadirlos. Sin embargo, ellos no iban a ceder. Eso era un hecho, y tenía que ser emitida justo ese día, porque si no llegaba a ser emitida ese día, algunas de las horas de vuelo iniciales se expirarían, tendría que regresar por entrenamiento, y sería más dinero y más tiempo. Tenía que hacer eso. Faltando 30 minutos, me devolvió la llamada en Bombay y me dijo: papá, parece que a menos de que pague esa pequeña suma del soborno, no voy a conseguir esa licencia. Antes de que pudiera reaccionar, mi hijo dijo: papi, no voy a pagar una rupia de soborno, incluso si me cuesta mi carrera de piloto. Entonces dejé el teléfono, con mi corazón abatido, con una oración en mi corazón y las lágrimas brotando de mis ojos. 35 minutos después recibí una llamada diciendo: papi, sin pagar nada de dinero, tengo la licencia. Durante los siguientes meses, mi hijo fue contratado como piloto por la aerolínea llamada Índigo, y yo estaba sentado en la reunión de su nombramiento. Era una ceremonia de nombramiento, y cuando su nombre fue mencionado, el maestro de ceremonias dijo: le preguntamos al señor Navin Rad Yassin cuál es su verso favorito, su cita favorita o poema, y él citó un versículo de la Biblia: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y eso es exactamente lo que él está haciendo hoy. Y la lección que he aprendido es: un líder con integridad dejará un gran legado
el cual es integridad y excelencia en sus hijos. Amigos, de todo esto y algunas de las otras experiencias, aprendí mi máxima lección acerca de la integridad. La Biblia registra la historia del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que erigió una imagen de oro y ordenó que todos sus ciudadanos debían postrarse y adorar esa imagen de oro. 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se rehusaron a hacerlo, y su respuesta fue espectacular, admirable. ¿Sabes qué dijeron? Dijeron: si se nos arroja en el horno de fuego, el Dios, porque Nabucodonosor dijo: si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces ellos respondieron diciendo: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero ¿saben qué? Lo que dijeron después es digno de atención. Ellos dijeron: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso es valentía. Eso es determinación. No vamos a hacerlo. Sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Pero incluso si no nos salva, no vamos a hacerlo. Sí, la máxima lección de entre todas de integridad que he aprendido es esta: un líder llevando una vida íntegra necesita desarrollar ese compromiso de Sadrach, Mesach y Abednego. Damas y caballeros, estoy de pie frente a ustedes para afirmar, con todo el énfasis posible a mi alcance, basado en mi propia experiencia, que abarca más de 4 décadas en la India, que sí es posible operar tus negocios o tu profesión con integridad y ser exitoso. Déjenme decir esto con todo énfasis. Habiendo dicho esto, debo compartir con ustedes 2 cosas que considero un secreto para alcanzar esto. Primero, vivir una vida con integridad requiere del favor divino. Yo oro todos los días para que Dios me dé la fuerza para vivir una vida de honestidad en todos los ámbitos. El comentario del rey David con relación a esto, sigo recordándome lo que David dijo. Él dijo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Eso es lo que me recuerdo a mí mismo. En segundo lugar, vivir una vida con integridad requiere del apoyo de tu esposa. Sí. Este es un asunto muy importante para enfrentarlo solo. Verán, yo tengo a mi esposa, que es quien me apoya, dándome su consejo, su motivación y sus oraciones. Yo sé que incluso mientras hablo con ustedes, ella está de rodillas orando por mí. Eso es lo que es ella. Ahora, déjenme sugerirlo: en caso de que no estés casado, es importante que encuentres a un amigo confiable, que lo tengas como un apoyo en la rendición de cuentas. Este es un asunto demasiado importante para enfrentarlo solo. Conforme concluyo con mi presentación, déjenme repetir lo que dije justo al inicio de mi presentación. La cura para la corrupción depende en que cada líder viva una vida con integridad en su propia esfera de influencia. Entonces, amigo mío, ¿puedo modificar el título de mi presentación un poco y hacerte esta pregunta? ¿Existe una cura para la corrupción? Sí, si estás dispuesto a dar tú mismo el primer paso en esta dirección hoy. Gracias. Bien, tremendo lo que este hombre nos estaba diciendo, ¿no? Que cada líder
puede ser un gran líder y ejercer una tremenda influencia contra corrupción cuando muestra integridad en el área, en el lugar donde está, ¿no? Y es interesante ver, como lo hemos estado viendo, lo importante que es la ayuda divina y el tener los que son casados el apoyo de una esposa o el apoyo de un amigo. Aquí quiero que cada uno de ustedes reflexione en estas preguntas. ¿Qué principio es el que más te ha impactado de este video? ¿Y qué principio es el que más te desafía y te mueve a tomar decisiones? Entonces, reflexionemos en esto. ¿Qué principio es el que más te ha impactado del video? ¿Y qué principio es el que más te desafía, ¿no? A tomar decisiones. Podemos tal vez aquí tomar algún tiempo, detenernos para reflexionar. Sería muy bueno. Ahora, continuando, vemos aquí la perspectiva de la integridad. Integridad en el ser, integridad que tiene que ver con nuestros pensamientos. No es solamente aquello que es evidente, sino que la integridad en el cristiano, la integridad parte de lo que hay dentro de nuestro ser, nuestros pensamientos. ¿Qué estoy guardando en mi mente, en mi corazón? Mis anhelos, mis sueños, mis deseos. En esa área tan íntima es donde tenemos que dejar que Dios obre y haga que nuestros pensamientos, en nuestros deseos, haya integridad. Los salmos dicen que los dichos de mi boca y la intención de mi corazón sea algo grato para el Señor. Esto también se va a reflejar en nuestras palabras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la lengua. Y esa integridad tiene que ver con verdad, con corrección en nuestro lenguaje y sobre todo cuán exactos somos. Prometemos y cumplimos. Decimos las cosas tal cual son, sin añadir, sin quitar. Integridad en nuestra comunicación. Y por supuesto, como ya lo hemos visto, integridad en nuestras acciones. Que lo que decimos y hacemos tenga una correcta correspondencia. Si un líder emergente no pone atención a este principio, obediencia, toma un gran riesgo. Aquellos que responden apropiadamente a las pautas de integridad avanzarán en su desarrollo del liderazgo. Los que no serán apartados. Yo creo que el video que hemos visto es un buen ejemplo justamente de este principio, de este tener en cuenta a Dios, obedecer a Dios, aún en las situaciones en las que aparentemente parece todo perdido. Y esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Un segundo aspecto, juntamente con la integridad, tiene que ver con la obediencia. Un líder aprende la obediencia para poder influenciar a otros en ella. Una prueba de obediencia es una actividad de formación por medio de la cual un líder aprende a reconocer, entender y obedecer la voz de Dios. Un líder encuentra esto temprano en su desarrollo y repetidamente durante su vida. Por medio de la obediencia, Dios prueba la respuesta personal del líder a la verdad revelada, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Una de las pruebas de obediencia clásica en la Biblia la encontramos en la persona de Abraham. Dios prueba a Abraham en una manera muy particular.
Es una prueba de obediencia especialmente difícil, debido a las promesas de Dios concernientes a Isaac. Abraham sabía que su futuro dependía de Isaac, pero él, a pesar de esto, tuvo bien claro que debía obedecer a Dios. Una cosa es obedecer a Dios cuando parece lógico y necesario, pero es completamente diferente cuando la obediencia nos llama a hacer algo que aparentemente no tiene sentido. La obediencia no siempre en nuestra relación con Dios y en cuanto a los planes y propósitos de Dios, no siempre depende de la lógica o de nuestro entendimiento. Si vemos el caso de Abraham, no tenía sentido ético ni práctico matar a Isaac. Sin embargo, Abraham dispuso su corazón para obedecer. Aunque esta fue una prueba de obediencia, al mismo tiempo también fue una prueba de integridad. Abraham se mantuvo fiel a Dios y creyó en él, aun cuando estaba frente a una gran presión emocional, sentimental. Esta prueba revelaron que la fe y la fidelidad de Abraham hacia Dios eran parte de su carácter. Y el texto de Hebreos capítulo 11, 17 al 19 atestigua de esto. Dios usa estas pruebas de obediencia con un propósito formativo. Las pruebas de obediencia ocurren en toda la Biblia y frecuentemente se mencionan en los estudios de la formación del liderazgo histórico y contemporáneo. Cuando vemos la vida de profetas, cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, cuando vemos los apóstoles, particularmente la vida de Pablo, vamos a ver que todos ellos enfrentaron problemas, dificultades, en donde tuvieron que echar mano a su obediencia y fidelidad a Dios. Algunos ejemplos incluyen aprendizaje con respecto a sus posesiones, como nuestra disposición para dar y renunciar a bienes materiales. Ese dejar todo para el Señor. Los discípulos lo hicieron. Dieron todo, dejaron sus redes, dejaron sus barcas. Dejó Mateo el banco de los tributos para seguir al Señor. Otras pruebas nos enseñan y nos confrontan a poner a Dios y sus planes en primer lugar, antes que nuestros planes y nuestros deseos. Esa fue la prueba que Dios le puso al joven rico. ¿Estás dispuesto a dejar todo para seguir al Señor? Una prueba que lamentablemente el joven rico no pudo pasar. Sin embargo, cuando vemos el caso de los apóstoles, de Pedro, de Juan, cuando el Señor les dijo, síganme, ellos estuvieron dispuestos a dejar sus redes, sus barcas, toda una vida involucrada en la pesca para seguir al Maestro. El problema en cuanto a la obediencia surge cuando queremos, como en la canción de Frank Sinatra, hacer las cosas a nuestra manera y no de acuerdo a la manera de Dios, con honestidad, con verdad, con integridad. Esto fue lo que sucedió con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, 1 al 11. Es interesante esto porque vemos que Ananías y Zafira lo que querían era hacer una simulación, aparentar que ellos, al igual que otros, estaban dando todo lo que tenían a Dios. Estaban entregando todo para Dios. Pero esto no era así. Ellos guardaron una parte de lo que habían cobrado por el terreno y solo dieron una parte. Ellos en lo íntimo no fueron íntegros, no dijeron la verdad, no fueron sinceros. La pregunta es,
¿A quién querían engañar? Ellos no podían engañar a Dios. Y esa falta de verdad, de honestidad, ese querer hacer las cosas a su manera, fue lo que Pedro tuvo que sancionar. Y es por eso que recibieron un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no estaban haciendo las cosas como Dios quería que las hagan. No había un corazón íntegro, sincero, obediente. Ellos quisieron arreglar las cosas a su manera. Y es allí donde vemos estos defectos de carácter. No hago las cosas como Dios quiere, sino como yo quiero. Veo las cosas a mi manera, no tal como lo dice la palabra de Dios. Todos los líderes somos responsables de influenciar grupos específicos de personas para que obedezcan a Dios. Si tú como líder no tienes un concepto claro de lo que es la obediencia y una obediencia que va a la par con una mente y un corazón íntegro, un carácter íntegro, cuidado que fácilmente podemos enseñar y modelar a otros que se puede, entre comillas, agradar a Dios a tu manera, hacer las cosas de Dios de acuerdo a tu criterio, obedecer a Dios a medias, como lo pensó Ananías y Zafira. Por eso es que Dios tuvo que ser drástico con ellos. ¿Por qué? Porque quería establecer un principio. Dios, cuando nosotros queremos presentar nuestra adoración, nuestro servicio, tiene que ser con integridad, con verdad. Y por esa razón, Dios tiene que actuar de una manera tan drástica. ¿Para qué? Para que todos aprendan que con Dios no se juega, que a Dios no se le puede mentir. Podemos nosotros simular integridad delante de las personas, pero no podemos simular integridad delante de Dios cuando no la hay. No podemos decir que soy obediente a Dios cuando en mi corazón, en lo secreto, sé que no lo estoy haciendo. Por esa razón, la obediencia a Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus criterios, tenemos que aprenderla primero para posteriormente poder enseñar. Aquí hay unas preguntas para discusión y diálogo. Las vemos en nuestra vida. ¿Cuáles son los temas más frecuentes entre nuestros colegas y hermanos que muchas veces nos mueven a dudar, a desconfiar de la palabra y de las promesas de Dios? Cosas que nos es difícil a veces obedecer. Pensemos en, por ejemplo, dudar de la provisión divina. A veces dudamos. Lo hemos visto en el caso de Rahatsí, cuando le cancelan esa venta y él pensaba, ¿y ahora de dónde? Pero Dios provee. Y Dios no quiere que tú te adelantes y hagas algo indebido, sino que esperes esa provisión de Dios. Por otro lado, a veces puede ser el ceder frente a las presiones de jefes o socios en el trabajo, para que podamos faltar a nuestra integridad o desobedecer principios bíblicos. Otras oportunidades puede ser permisivo en cuanto a los principios bíblicos con nuestros hijos, con familiares o con amigos. A veces no somos tan directivos, firmes, cuando nuestro hijo o nuestra hija hace algo incorrecto. No los disciplinamos, no les corregimos. Cuando un amigo está en falta, pero como es nuestro amigo, usamos guantes de seda, no le decimos realmente, mira, ¿sabes qué? Esto está mal. ¿Por qué? Porque pensamos, es mi amigo, ¿cómo le voy a llamar la atención? Tenemos que tener cuidado y tenemos que hablar las cosas tal cual son. Si somos líderes,
y buscamos servir, ser íntegros, obedecer al Señor, tenemos que ser muy claros. Estar dispuestos a obedecer a Dios a pesar que ello implique un perjuicio personal. Me gustó cuando Rahat Singh dijo, no vamos a vender, a pesar que eso signifique perder en este momento. Cuando su hijo dijo, no voy a dar soborno, aunque eso me cueste perder mi carrera, es poner la obediencia y la fidelidad a Dios, poner nuestra integridad en primer lugar antes que ceder. No es fácil, no es una situación fácil, pero es una situación que Dios bendice, que Dios honra y una situación que nos permite ver por un lado la salida de Dios y por otro lado nos permite crecer dentro de lo que es la obediencia y la integridad y modela nuestro carácter para que agrade a Dios. Un tercer aspecto, no menos importante, para la formación de un carácter que agrada a Dios es la fidelidad a la palabra. Un líder que tiene amor por la verdad estudia la palabra para alimentar su propia alma, como también para ayudar a otros. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que este hombre puede soportar presiones? ¿Cómo es que esta mujer puede mantenerse firme en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad? Bueno, una de las claves es cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Dios enseña a un líder a apreciar la verdad y a cultivar hábitos de lectura y meditación. Cuando tú dejas que la verdad de Dios entre en tu mente y en tu corazón, esa verdad de Dios va a ser lo que te va a sostener, lo que va a ayudarte a mantenerte en integridad, lo que te va a impulsar a ser obediente a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Un buen ejemplo de esto fue el joven Samuel. Samuel, aún siendo niño, vemos cómo él tiene un encuentro con Dios, ¿no? Y es bueno ver todas las circunstancias. Dios ve a ese casi niño Samuel allí en el templo, un niño pequeño, pero un niño que ya Dios estaba preparando para ser un gran sacerdote, un gran profeta, un gran hombre. ¿Y cuál fue una de las características de este hombre? Su fidelidad a la palabra de Dios. Ya desde niño vemos que Dios no habla con el profeta Elí. Ahora se comunica directamente con Samuel. Y la Biblia comenta cómo Dios se revela a él. Y en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 19 al 21, hace un precioso resumen de este hombre. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. En otras versiones dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fue un hombre que amaba la palabra de Dios, que estaba atento a la palabra de Dios, se alimentaba de ella. Y dice, todo Israel reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Ellos reconocieron su autoridad espiritual porque era un hombre que guardaba la palabra. Y guardar la palabra no es solamente leerla, es vivirla, es vivirla. Y eso es lo que Dios quiere, que al leer la palabra, meditar en ella, podamos vivir de acuerdo a ella, podamos reflejar en nuestra vida diaria nuestra fidelidad y obediencia a Dios y que eso valide tu vida, tu ministerio como un servidor de Dios.
Una buena pregunta en este momento sería, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos meditando en su palabra cada día? Muchas veces las actividades cotidianas, el trabajo, las responsabilidades, nos roban tiempo. No, no te distraigas. Separa, a pesar de un día muy agotador, muy agitado, lee la palabra, medita en la palabra, recibe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella va a nutrir tu ser interior, va a ayudarte a mantenerte en integridad, va a ayudarte a ser fiel y obediente a Dios. Esto es clave si deseamos desarrollar nuestro ser interior, ser ejemplos y ser guías en nuestros hogares, en las instituciones donde estemos y en nuestras iglesias. Escucha y medita en la palabra de Dios. Un último punto que vamos a tocar aquí es andar bien y terminar bien. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. En una carrera, lo más importante no es cómo uno comienza, sino cómo uno termina. Y en la vida cristiana, en el ministerio, sucede lo mismo. Lo más importante no es cómo comienzas, es cómo terminas. Y el deseo de Dios es que andes bien, vivas en integridad, en obediencia, guardando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para terminar bien. Y en esta parte vamos a ver 4 casos de aquellos que terminaron bien y aquellos que no terminaron tan bien y por qué razón no terminaron bien. Hay 4 tipos de final para un líder y Dios permita que cada uno de nosotros como líderes podamos tener un buen final, un final como Dios lo quiere. Un primer grupo de líderes son aquellos que terminaron abruptamente y que fueron sacados del liderazgo. Un ejemplo de este grupo es el rey Usías. Se habla del rey Usías en Segunda de Crónicas 26:16. Cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías fue un buen rey, pero ¿qué pasó? Ya en sus últimos años, él pensó que como rey podía hacer lo que él deseaba, y todo lo que él deseaba pensaba que estaba a su alcance. Se llenó de orgullo, se llenó de vanidad por el éxito, por el buen gobierno que había tenido, al punto que él quiso, siendo rey, entrar a oficiar como si fuera un sacerdote. Por eso dice que entró en el templo para quemar incienso. Esa era una tarea propiamente de los sacerdotes, no del rey. No le correspondía hacer eso. Sin embargo, él pensó, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiero. Su error fue el orgullo y marearse con el éxito. Podemos terminar abruptamente, podemos ser sacados del ministerio, del cargo, de la responsabilidad que se nos ha asignado, si muchas veces nos mareamos, nos creemos que todo lo podemos hacer, si somos orgullosos y no estamos dispuestos a escuchar consejos, podemos cometer errores como el que cometió Usías y dañar todo lo bueno que hemos hecho durante muchos años. Entonces, tengamos cuidado con el orgullo, con el éxito, cuidado con marearnos y
tener que ser sacados como fue Usías sacado. ¿Cómo fue sacado Usías? Dios lo castigó con lepra. Y la lepra era una enfermedad que hacía que las personas sean apartadas, separadas, a un lugar aparte, fuera de la ciudad. Ese fue el fin de Usías. ¿Por qué? Por su orgullo, por el éxito, por el buen reinado que había hecho. Comenzó bien y terminó mal. Un segundo grupo es aquellos que terminan pobremente, que a lo largo de sus vidas se fueron desgastando, empobreciendo y terminaron sin autoridad y sin reconocimiento. Un ejemplo de ello fue el sacerdote Elí. Recuerden que Elí fue el sacerdote que acogió y que preparó a Samuel. Pero ¿qué pasó con Elí? Habiendo comenzado bien, habiendo hecho una buena tarea formando a Samuelito, vemos que él fue laxo con sus hijos. No los disciplinó, no les llamó la atención, fue permisivo con ellos. Y lamentablemente sus hijos desempeñaron muy mal su papel, su responsabilidad como sacerdotes. Abusaban de la gente, herían carne, trataban mal y abusaban de las mujeres que venían al templo. Eran personas que no tenían temor de Dios, que debieron ser separados del ministerio. Sin embargo, Elí no fue firme con ellos, no les llamó la atención, no ejerció disciplina con ellos. Y es por eso que Dios tiene que desecharlos, botarlo de esa tarea. ¿Cuál fue el error de este hombre? Que comenzó bien, pero terminó pobremente. Su error fue honrar a sus hijos más que a Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado, los que somos padres, de que el amor a nuestros hijos nos ciegue y que seamos displicentes, seamos permisivos. Por el contrario, tenemos que ser cuidadosos, cuidar a nuestros hijos, ser firmes con ellos, no engreírlos, no consentirlos, para que ellos no sean desobedientes, no sean rebeldes, tengan en cuenta y teman a Dios. Esto no hizo Elí con sus hijos y lamentablemente sus hijos se echaron a perder. Y esto no solamente aplica con los hijos, aplica con el amigo, aplica con el colega. Si hay una falta, si hay algo incorrecto, el buen amigo tiene que llamar la atención, advertir, corregir, exhortar. Si no hacemos esto, podemos terminar pobremente nuestro ministerio. Vamos a ser desgastados y vamos a perder autoridad. Un tercer aspecto son aquellos que terminaron mal. No hicieron lo que potencialmente pudieron haber hecho y no completaron los planes que Dios les había encomendado hacer. Este fue el caso de Ezequías. Su error fue aferrarse al poder y amarlo. Ezequías, al igual que Usías, fue también un buen rey. Y una vez que él había cumplido como rey, él recibe por profecía que ya había llegado el tiempo que él parta, que él muera. Pero él rogó al profeta, no quería morir, no quería dejar el trono. Y Dios en su misericordia le concede más años en el reino, más años de vida. Pero lamentablemente esos años que Dios le prolongó no fueron unos buenos años. No hizo lo que le correspondía a Dios. Y en esos años él tuvo un hijo que fue uno de los peores reyes en Israel. ¿Cuál fue el error de Ezequías?
aferrarse al poder y amarlo, y no aceptar la voluntad de Dios, los planes de Dios para él, sino que imponer sus propios planes. Y esto hizo que él terminara, habiendo podido terminar bien como rey en el tiempo que Dios había establecido, él, al aferrarse, arruinó todo lo bueno que había hecho. Pero hay personas, siervos, que terminan bien. La clave es hombres que dieron gloria a Dios hasta el final de sus vidas y se comprometieron con los propósitos de Dios. Tenemos un lindo caso, el caso de Caleb. En Josué capítulo 14, yo les invito a leer ese capítulo. Es un capítulo hermoso en donde vemos a un Caleb de 85 años. A esa edad muchos tal vez ya lo que quieren es solamente descansar, pero él le ruega a Josué y le dice, dame permiso para ir y conquistar ese monte, para luchar y ganar esa tierra para mi pueblo y para la honra de Dios. Es interesante ver a este hombre que a pesar de esa avanzada edad, se mantiene firme, fiel a Dios, dispuesto a servirle y dispuesto a aceptar retos. ¿Qué había en Caleb? ¿Qué le permitió a Caleb terminar bien? Y aquí vamos a ver tres aspectos importantes, tres claves para terminar bien, que las vamos a ver en Caleb y que Dios quiera cada uno de nosotros también las pueda cultivar. La primera, cultivar una buena relación personal con Dios hasta el final de tus días. Eso es el mayor tesoro que nosotros podemos cultivar a lo largo de toda nuestra vida, no solo a lo largo de todo tu ministerio, es a lo largo de toda tu vida. Un caminar diario con Dios, un estar cada día en la presencia de Dios, un cultivar una amistad preciosa con Dios. Eso es lo primero. No solamente nos va a permitir caminar bien, nos va a permitir vivir en integridad, vivir en obediencia y tener un corazón dispuesto para recibir la palabra. La segunda clave, mantener siempre una actitud de aprender. Estar dispuesto a escuchar, a aprender, a recibir la palabra de Dios. Y tercero, crecer en la semejanza al carácter de Cristo. Siempre creciendo. Nunca dejar de crecer. Eso es importante y buscar ser cada día como Cristo es. El desafío de todo líder debe ser procurar hacer el máximo impacto en su generación y dejar un legado para la siguiente. En Hechos 13:36 se habla de la vida de David, que David impactó a su generación. Él hizo un impacto en su generación, pero también dejó un legado, un ejemplo que perdura hasta nosotros hoy en día. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, que podamos en esta generación ejercer un impacto, que nuestra vida bendiga a otros, pero que también dejemos un ejemplo que otros puedan seguir. En esta segunda parte vamos a tocar del manual de John Maxwell cómo ser, cómo ser personas de influencia, cómo ser personas de influencia. Esto corresponde a la sesión 2. El manual nos dice que una persona de influencia tiene integridad con las personas. Para ser un líder, un hombre debe tener seguidores. Y para tener seguidores, un hombre debe ganarse su confianza.
Dwight Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos y el comandante de todas las tropas que invadieron Europa en la Segunda Guerra Mundial, fue el comandante general de los aliados. Él decía que la cualidad suprema de un líder es de manera incuestionable la integridad. Él decía, sin integridad, ningún éxito es posible, independientemente de que se trate de un equipo que realiza reparaciones en un tramo ferroviario, en un campo de fútbol, un ejército o una oficina. Este hombre sabía el valor de la integridad, tanto en el campo de batalla como en la política y en diferentes ámbitos de la vida. Una persona de influencia muestra integridad con las personas. Hay cuestiones de integridad para personas de influencia. Y aquí vamos a ver 5 aspectos en los cuales vamos a ver cómo la integridad se debe manifestar. Una primera pregunta que hace John Maxwell es, ¿mi organización tiene buenos valores escritos? Posiblemente sí. Tu organización donde trabajas, la iglesia donde asistes, tiene buenos valores escritos, pero no es suficiente el solo hecho que tenga buenos valores escritos. Los líderes, tú y yo, tenemos que poner en práctica esos valores y modelarlos para que los demás puedan seguirlos. De nada nos sirve tener los valores pegados en las paredes si nosotros como líderes no los modelamos. Una tercera pregunta. ¿Pongo los intereses de mi gente por encima de mis propios intereses? Vamos a poder influir en las personas con integridad cuando ellas vean que tú y yo, como líderes, ponemos el interés de los demás por encima de nuestros propios intereses, por encima de nuestros propios intereses. Y eso es algo muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto es algo que se hace evidente. Si tú como persona, como líder, quieres influir, es importante que tú puedas poner los intereses del grupo, de la iglesia, del ministerio por encima de tus propios intereses. Cuarto, soy responsable frente a otras personas por mis actos. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Esto es algo muy importante. Si tú quieres influir en las personas y mostrar integridad y con esa integridad influir en ellas, ellos necesitan ver que tú eres una persona responsable por lo que haces. ¿Y eso qué significa? Tener cuidado de tus palabras, de tus acciones. Y no solamente tener cuidado de tus palabras y de tus acciones, sino fundamentalmente que tú asumas la responsabilidad de lo que haces. Y eso implica no solamente asumir una responsabilidad, sino en muchos casos estar dispuesto a pedir disculpas, estar dispuesto a decir, lo siento, a pedir perdón, a hacer una disculpa pública o a restituir por el daño o una pérdida que provocaste. Esto habla de integridad y eso genera influencia.
Aquí hay una pregunta final que es muy interesante. Dado que nadie me conoce mejor que yo, hay una pregunta. ¿Me gusta quién soy? O tal vez puedo decir, no me gusta quién soy. ¿Por qué? Porque necesito tal vez poner en práctica muchos valores que en este momento tal vez no estoy encarnando. Por otro lado, si yo estoy poniendo primero mis intereses antes que los de las demás personas, o los de la institución, o los de la iglesia, ahí hay cosas que tengo que arreglar. Si no asumo responsabilidades, si no estoy dispuesto a disculparme, a pedir perdón, a reconocer mis errores públicamente, tal vez hay mucho de lo cual yo tengo que trabajar antes de ser esa persona, ¿no?, que pueda influenciar a los demás. Una persona que influye en las demás nutre a las personas. Tu grado de influencia sobre los demás va a depender de cuán profunda es tu preocupación por ellos. Y esa preocupación tiene que ser una preocupación genuina. Son pocos los líderes que aman a su gente más que a su posición. Cuando esto ocurre, cuando tú como líder amas más a tu equipo, a tu gente, más que a tu posición, los líderes, tú como líder, estás fortaleciendo tu posición. Pero si tú amas tu posición más que a tu gente, tú la estás debilitando. Nutrir a las personas no significa necesitar a las personas. Nutrir a las personas significa comprometerse con ellas. Nutrir a las personas significa amarlas. Y esto es lo que hace que un líder, que tú y que yo, podamos tener influencia sobre ellas. Tiempo. ¿Para qué? Dedicarnos a apoyarles, a estar con ellos. Tiempo en el cual les mostramos un sincero interés, un sincero amor. Nutrir a las personas significa llevarlos a un nivel superior. No es solo como líder utilizarlas, no es solo como líder contar con ellos para que trabajen en tu proyecto personal. Nutrir a las personas significa ayudarlas a crecer, ayudarlas a ser mejores personas. Eso es nutrir a las personas. Y cuando las nutrimos, generamos una influencia poderosa. Un tercer aspecto es tener fe en las personas. Es fantástico cuando las personas creen en su líder, pero es aún más maravilloso cuando un líder cree en las personas, confía en las personas, tiene esperanza en las personas, ve a las personas con visión. La falta de fe en las personas es perjudicial, tanto para el líder como para las personas. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos fe en las personas, entonces nos damos cuenta que no vamos a poder desarrollar o ver en ellos un potencial. Tercero o cuarto, escuchar a las personas. Si tú quieres escuchar a las personas, esto te va a permitir ejercer una influencia sobre ellas. Paul Tillich dijo, la principal obligación del amor es escuchar. El que ama, escucha y dispone su corazón para escuchar. ¿Cuáles son las claves para mejorar nuestra escucha? Y esto, grábalo, porque esto nos va a servir en nuestra comunicación, en nuestra relación con las personas que nos rodean, desde nuestros familiares, compañeros de trabajo y personas con las cuales estamos en la iglesia. Primero, mira a la persona, mírala a los ojos. No distraigas tu mirada, mírala atentamente.
Segundo, haz preguntas sobre lo que la persona te está hablando. Eso va a permitir que mantengas tu atención en lo que la persona te está diciendo. No le interrumpas. Deja que complete párrafos, ideas completas. Posteriormente, haces las preguntas. No cambies de tema. Deja que la persona agote lo que tiene que decirte. Expresa emoción. Si ves que la persona está triste, identifícate con esa tristeza. Si ves que está alegre, sé empático con esa alegría. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque vas a identificar, vas a conocer sus sentimientos. Vas a ver cómo es él, cómo es ella, cómo siente, qué está viviendo en este momento. Y algo muy importante, mantén atención a lo que la persona te dice. No te distraigas mirando el celular, mirando a otro lado. No, mantén atención. Cuando las personas sienten que las escuchan, ven que tú te das tiempo para escucharla, tú estás generando una tremenda influencia sobre ellas. La tendencia de muchos es hablar, pocos escuchar. Por esa razón, escucha a las personas y vas a darte cuenta que esto tiene un poder de influencia poderoso porque te acerca a las personas, crea un puente entre tú y las personas. Hay preguntas que también nos van a ayudar para mejorar nuestra habilidad de escuchar. Preguntas que podemos hacernos internamente y acomodarlas de acuerdo a la situación. La primera, ¿en qué está su corazón? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Dónde está su carga? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué estás así? Esas preguntas van a ayudarnos a determinar en qué está su corazón, cuál es su esperanza, cómo piensa salir, qué soluciones planteas, cómo crees que puedes solucionar esto, cuál es su dolor, de qué manera esto te ha afectado, cómo te sientes después de lo que ha pasado. Escucharle. Y por último, una pregunta que sí directamente le puedes hacer. ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera crees que puedo ayudarte en esta situación? Estas preguntas desarrollan juntamente con la atención, nos ayudan a poder escuchar activamente y esto nos permite involucrarnos, ser empáticos e influir en las personas que nos rodean. Un último punto, no menos importante, es comprender. Una persona de influencia comprende a las personas. Para comprender la mentalidad de una persona, observe lo que ha logrado. Si tú quieres entender, comprender cómo es la mentalidad de esa persona, observa lo que ha logrado, lo que ha hecho, lo que ha alcanzado, lo que tiene. Eso te va a ayudar a entender y a comprender cómo es él, cómo es ella, cómo piensa. Observa lo que ha logrado para comprender la esencia de su persona, lo que hay en su ser interior. Averigua con qué sueña, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, cómo se proyecta, qué quiere de aquí a un futuro. Allí vas a encontrar la esencia de esa persona. Y esos dos elementos te van a ayudar a comprenderlo. El primero, comprender su mentalidad, te va a ayudar a que sepas esa persona, cómo se maneja, qué es lo que ha obtenido y cómo lo ha obtenido hasta aquí.
te va a dar un perfil de cómo es esa persona. Y la segunda, en cuanto a sus sueños, te va a ayudar a entender sus sentimientos, sus anhelos. Y eso es importante, porque te va a permitir tener una mayor comprensión del ser, no solamente de lo que vemos en la persona, sino también lo que hay dentro de su corazón. Aquí también hay claves para comprender a las personas. Evalúa sus antecedentes, cómo es su personalidad, los dones que tienen, te hablan mucho de ella, las relaciones, con quiénes se relacionan, el contexto en el cual se mueve, se ha desarrollado y cuál es su actitud. Aquí es importante considerar todos estos aspectos para poder comprender a una persona. Piensa en un nombre. Piensa en un nombre de un amigo, de un líder, de un compañero. Y evalúa cada uno de estos puntos. Si, por ejemplo, yo quiero entender a mi amigo Carlitos, quiero ver sus antecedentes, todas sus vivencias, cómo es su personalidad, cómo es él, qué dones tiene, cuáles son sus relaciones, con quién se relaciona, cuál es el contexto en el cual vive, en el cual ha vivido, cuál es su actitud. Cuando nosotros evaluamos a una persona a la luz de todas estas claves, eso nos va a permitir tener una mejor comprensión de la persona. Y eso obviamente nos va a ayudar a comprenderla. Y al comprenderla, nosotros vamos a poder ejercer una mejor influencia sobre ella. Te dejo una tarea personal. ¿De qué manera tú y yo podemos desarrollar estas cualidades en nuestro liderazgo? La primera, ¿cómo comprender mejor a las personas? ¿Cómo lo puedes desarrollar? ¿Cómo escuchar a las personas? ¿Cómo nosotros, y puedo retroceder un poco, cómo podemos tener fe en las personas? ¿Cómo podemos nutrir a las personas? ¿Y cómo nosotros podemos ejercer influencia a través de nuestra integridad? ¿Cómo tú puedes desarrollar esa integridad? ¿Cómo tú puedes ser ese líder que nutra, que tenga fe en las personas, que las escuche y que las comprenda? Si desarrollamos estos aspectos, eso va a ayudarnos grandemente a que nosotros podamos ser personas que influyan en nuestro grupo pequeño, en la empresa donde trabajamos y en todo el lugar. Y eso, ser personas de influencia, es una clave para el liderazgo. Hasta aquí nuestra lección. Espero que estos principios nos ayuden a desarrollar nuestro ser interior. Un saludo y nos vemos el próximo miércoles.